requiere tu muerte también? Ahora hay una pregunta difícil para usted. Claro que sí. Él requiere tu muerte. ¿Qué clase de muerte requiere? Él requiere la muerte del hombre viejo de pecado. De pecado. En otras palabras, el viejo tú debe morir y el nuevo tú debe renacer de la muerte en Cristo por medio de su poder y su resurrección. Y un nuevo hombre será transformado. Es un hombre transformado. Y en Cristo caminamos este camino otra vez. Caminamos este camino otra vez. Y Cristo nos dará fuerzas para hacer lo que es correcto. Increíble. Tenemos una segunda oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad. Ahora sí, regresando al ejemplo, si este asesino, estos muchachos, están sentenciados a morir y se arrepienten completamente, y allí están, y alguien está dispuesto a cambiar el lugar con ellos, esas personas tienen una segunda oportunidad. ¿Qué harían estos hombres? ¿Saldrían a matar otra vez o quizás considerarían que se les ha otorgado una oportunidad? Y dicen, ahora tengo otra posibilidad, mejor camino correctamente. Por eso Dios prohíbe que la gracia anule el guardar la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, no seremos salvos por lo que hacemos de cosas buenas, porque por medio de la ley está ¿qué? El conocimiento del pecado, Romanos 3, 19 y 20. Así que la ley no puede salvarme, solo Jesús puede salvarme. Pero la ley puede decirme lo que es bueno o malo. Entonces, si yo sé lo que es correcto y no lo hago, ¿qué es lo que dice el texto? Entonces será para mí ¿qué? Pecado. Bueno, entonces la ley me dice lo que es el pecado. Romanos 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice él? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabe? Es increíble cómo el pensamiento de Pablo se distorsiona sobre este punto en particular. Porque las personas creen que estamos bajo la gracia y la obediencia de la ley, eso es cosa judía. No. No. La Biblia enseña que estamos bajo la gracia y que las obras no nos pueden salvar. Podemos hacer todo lo justo, todo lo que queremos, pero si no aceptamos el regalo gratuito de la salvación que es en Cristo Jesús, no sirve a nada. Porque es solamente en una persona que hay salvación, en Cristo Jesús. Pero la ley me enseña lo que es bueno y malo. Y cuando yo vengo en armonía con Cristo, entonces yo guardaré sus mandamientos. Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Romanos 3, versículo 31. De manera de que la ley es verdad y es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Así que la Biblia claramente enseña que la cruz no sustituye la ley, sino que la establece. Establece la autoridad de la ley. Porque si hubiera sido posible sacar la ley, entonces Cristo no necesitaría haber venido a morir. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículo 1. ¿Al Espíritu le gusta el pecado? No. Al Espíritu no le gusta el pecado. Así que si usted está en Cristo y le dice al Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame lo que es bueno y lo que es malo, y a caminar en lo bueno, caminar en lo bueno. El pecado rompió la relación, y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer, les hizo túnicas de pieles y los visitó. Génesis 3, versículo 21. Ellos habían perdido la vestimenta de justicia, y Dios en su misericordia les dijo, te cubriré otra vez. Y Él les dio la promesa del Mesías, que los cubre de justicia, de su justicia. Entonces, el primer símbolo de la muerte era un animal que moría. ¿Correcto? Sí. Un animal murió y se convirtió en el símbolo en que Cristo moriría por nosotros. Bueno, ahora miremos a otra ley, la cual es llamada la ley ceremonial, y esta incluía a todos los festivales, las reglas y regulaciones que Israel tenía que cumplir. Ahora, recuerde que los 10 mandamientos fueron escritos, ¿cómo? Leímos
por el dedo de Dios y fueron escritos ¿dónde? En piedra. ¿Y dónde tenían que ser puestos? En el arca. La ley ceremonial fue escrita por Moisés y fue puesta al lado del arca. Leamos esto cuidadosamente. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24-26. Y cuando acabó Moisés de escribir estas palabras de esta ley, ahora, ¿quién escribió? Moisés. En un libro, y no en tablas de piedra. En un libro, hasta concluirse las palabras, pero dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, el libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y que esté allí por testigo contra ti. Ahora, recuerden esto cuidadosamente, grábenlo en su memoria. Es bueno grabar la palabra de Dios en la memoria. Uno tiene que estar adentro del libro de la ley, afuera, y sirve como un testimonio contra nosotros, un testigo contra nosotros, la ley ceremonial. Así que esta ley nos dice algo acerca de nosotros. Bueno, correcto o incorrecto. Nos dice que somos pecadores. La ley, los 10 mandamientos, nos indican, definen lo que es el pecado. Pero esta ley nos dice cuál es nuestra parte en esto. Y nos indica a una solución. Hay 2 leyes distintas. Una estaba en las tablas de piedras puestas en el arca y escritas con el dedo de Dios. Y la otra fue escrita en un pergamino, el libro de la ley puesto al lado del arca. Ahora, la ley moral está en la Biblia, los 10 mandamientos que en Santiago se llama la ley real, es llamada la ley de libertad. No es la ley de esclavitud, la ley de libertad. Les diré algo, si todo el mundo en este planeta guardaría los 10 mandamientos, todos seríamos libres, ¿correcto? Porque usted podría salir de la casa, entrar en su coche, sin tener que poner el seguro, ni siquiera tienen que prender el motor, solo pisa el acelerador y se va. No necesitaría una llave y no tendría que tener miedo en la noche si mirar a la izquierda o a la derecha o a nada o a nadie que vendría a pegarte en la cabeza. Usted sería libre si todos obedecieran la ley de Dios, ¿correcto, sí o no? Ok. Éxodo 31 dice, la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Deuteronomio nos dice que fue puesto dentro del arca. Primera de Juan 3, versículo 4 y al 8 y Romanos 4 dice que la ley existió antes del pecado. ¿No dijo acaso que donde no hay ley no hay transgresión? Y Adán y Eva transgredieron, entonces debe haber habido una ley, ¿cierto o no? Bueno, Romanos dice que el blanco de la ley es de revelar el pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado, Deuteronomio 5:22 y Salmos 19:7 y Romanos 7 y muchos otros textos dicen que la ley es completa, es perfecta, es santa, es justa y es buena. Es lo que dice acerca de la ley de Dios. Y Salmos 111, versículos 7 al 8 dicen que los mandamientos son afirmados eternamente para siempre. Miremos a la ley ceremonial. Es llamada la ley de los mandamientos que contenían las ordenanzas. Efesios 2:15, Hebreos 9 y 10. Fue escrita por Moisés y fue puesta en el libro de la ley, Deuteronomio 31. Acabamos de leer esto. Fue puesta al lado del arca, no en el arca, Deuteronomio 31, 24, 26. Y fue dada después del pecado. Después del pecado. Gálatas 3:19. La ley fue agregada por la transgresión. Así que la transgresión requiere una ley. Así que otra ley fue agregada por la transgresión. Por eso tenemos 2 leyes. Una es la ley ceremonial y la otra es la ley moral. Y el propósito era para revelar el remedio para el pecado. Levítico 6:1, 6 y 7 y Juan 7:29 y Mateos 27:51. Es una ley temporal y caducará. Se quitará. Ahora, debemos saber muy bien de qué ley estamos hablando y debemos entender los 2 lados de la cuestión, porque en la Biblia simplemente se usa la palabra ley por las 2 y tienen que darse cuenta según el contexto si se está hablando de la ley moral o de la ley ceremonial. Difícil, y uno se puede confundir bastante si no conoce la definición que acabamos de mencionar. Tiene que saberla exactamente. Así que es así como era. Había una ley moral que se encontraba dentro del arca
y arriba del arca había una cobertura de oro llamada, en inglés, la cubierta de misericordia. Es una cosa maravillosa. Ya regresaremos a esto en un momento. Y luego el libro de la ley, escrito por Moisés, con todas las leyes ceremoniales, puesta al lado del arca. Ahora, hay 4 evangelios escritos en la Biblia. Son los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y las personas se preguntan, ¿por qué se repiten las historias? ¿A qué sirve? Bueno, hay mucho. Porque cada uno de los evangelios es un poco diferente. Mateo habla acerca de Cristo el Rey. Marco habla de Cristo el Salvador. Y Lucas habla de Cristo el hombre. Y Juan habla acerca de Cristo el divino. Así que ahí tiene todos los aspectos de la divinidad. Ahora miremos a los 5 libros de Moisés y veamos. Vamos a ver. Génesis es el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención. Así que Cristo está ahí también, explicado. Éxodo, Cristo nuestro santuario. Y estaremos tratando sobre este tema después. Increíble, hermoso. Levíticos, Cristo nuestro sacrificio, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero representaba ¿a quién? Representaba a Cristo. Así que Levíticos es Cristo como nuestro sacrificio. Números, el libro de Números, es Cristo como nuestra guía. Y Deuteronomio es Cristo como nuestra recompensa. Así que los 5 primeros libros de la Biblia nos dan un plan de salvación en forma de bosquejo. Nos hablan de la ley y la ley ceremonial, nos hablan del remedio para el pecado. Y como el remedio está en una persona, todos estos asuntos tratan con un solo individuo. Y este es Cristo Jesús. Veamos si podemos encontrar esto. Génesis capítulo 26, versículo 5. Un texto fascinante. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Miren. Hay personas que dicen que los mandamientos les pertenecen solo a los judíos. Y fueron dados en el Sinaí, en los 10 mandamientos, en tablas de piedra. ¿Correcto o no? Bueno, ¿qué leyes y estatutos guardó Abraham? Pues esto era antes que los judíos. Obviamente, él obedeció a los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos, si existían entonces, fueron desde el principio. Pero como el ser humano es olvidadizo, se le dieron en tablas de piedra otra vez para posteridad. Y Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Jesús dejó un ejemplo. Él obedeció a los mandamientos. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él se refiere aquí al antiguo Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés, y contenían la ley de los 10 mandamientos. Así que ni una jota ni una tilde sería removida. Esto incluye los 10 mandamientos y los profetas. Todo lo que se ha dicho por los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Entonces puede ver que Jesús no vino a cambiar nada, sino que vino a cumplir. Él es el cumplimiento de la ley ceremonial. Él es la solución al pecado. Y Él vino porque la ley de los 10 mandamientos nos había condenado a todos nosotros a la muerte, pero Él vino a hacer justicia, a pagar el precio. Así que en la cruz la justicia y la misericordia se juntaron. Increíble. Jesús dice, pero es más fácil, eso es Jesús que está hablando, que pase en el cielo y la tierra para que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, versículo 17. ¿Ven que la ley permanece, sí o no? Ok, así que aclaramos esto. Primera de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardaremos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Algunas personas dicen, no puedo guardar la ley de Dios, es imposible, es imposible. Es imposible. He tenido pastores que me han dicho lo mismo. Pastores que me dicen que es imposible guardar los mandamientos de Dios, que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. De hecho, de que los mandamientos han sido eliminados. Y le dije, pastor, deme su esposa, la necesito esta noche. Y él dijo, ¿qué quiere decir? Pues le dije, bueno, si no hay mandamiento que diga no adulterarás.
Y me dijo él, no quise decirlo así. Y le dije, bueno,